Hola, soy Sofía, y el día que enterré a la única persona que realmente me amó en este mundo, mis padres llegaron al funeral en un BMW nuevo, más preocupados por la herencia que por el hombre que les dio la vida. A veces, la codicia grita mucho más fuerte que el dolor. ¿Alguna vez te has sentido invisible para tu propia familia en el momento en que más los necesitabas? Antes de que te cuente cómo su fría ambición se estrelló contra la última voluntad de mi abuelo en esa lujosa oficina de abogados, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando el abogado leyó la cláusula que lo cambió todo. La llamada llegó un martes por la mañana, con el sol de Miami entrando a raudales por la ventana de mi pequeño apartamento, haciendo brillar las partículas de polvo que flotaban sobre mis herramientas de restauración de libros. Era el señor Morales, el abogado de mi abuelo Javier. Su voz era suave, pero cada palabra caía como una piedra en el pozo silencioso de mi estómago. Sofía, lo siento mucho. Tu abuelo falleció esta mañana. El aire se escapó de mis pulmones. Durante 10 años, desde que mis padres, Isabela y Ricardo, me echaron de casa, mi abuelo había sido mi único faro. Ahora, no solo enfrentaba el dolor de su pérdida, sino el terror de tener que verlos a ellos, las dos personas cuyo amor se había evaporado tan pronto como decidieron que yo era un obstáculo para su ascenso social. Me echaron a los 14 años. La razón nunca fue una sola explosión, sino una lenta y dolorosa erosión. Yo era un recordatorio constante de una vida que querían dejar atrás. Una vida de modestia, de responsabilidades, de algo que no encajaba con sus nuevos amigos adinerados ni con la imagen que querían proyectar en sus redes sociales. Me convertí en una carga, una palabra que mi madre usó una noche en voz baja, pensando que no la oía. Desde entonces, mi existencia se convirtió en una lucha silenciosa por demostrar que no lo era. Mientras ellos llenaban sus perfiles de Instagram con fotos de cruceros por el Caribe, relojes de marca y el flamante Range Rover que compraron el año pasado. Yo apenas llegaba a fin de mes, pero para el mundo, ellos eran el epítome del éxito. Mi apartamento es mi santuario. Huele a cuero viejo, a pegamento y a papel de siglos pasados. Aquí, rodeada de libros que necesitan una segunda oportunidad, siento que tengo un propósito. Sobre mi mesita de noche, reposa mi posesión más preciada, el viejo diario de mi abuelo Javier. Su cubierta de cuero está gastada por el paso del tiempo y el roce de sus manos, y las páginas amarillentas guardan sus pensamientos, sus poemas y sus bocetos. Me lo regaló el día que me fui de casa, diciéndome: aquí está la prueba de que el amor verdadero no se desgasta, solo se vuelve más valioso. Era mi única conexión tangible con el amor incondicional, un contraste brutal con el vacío materialista que mis padres habían elegido como su nuevo evangelio. Cierro los ojos y puedo sentir el recuerdo de una tarde en su taller, el sol filtrándose por la ventana mientras me enseñaba a coser las páginas de un libro antiguo. Su voz era grave y tranquila. El verdadero valor nunca está en la cubierta, Sophie, me dijo, pasando su pulgar por el lomo dorado de un volumen. No importa si es de oro o de cuero gastado. Lo que importa son las historias que guarda dentro, la verdad que sobrevive al tiempo. Esa lección se grabó en mi alma. Él me enseñó a ver más allá de las apariencias, a valorar la esencia. Una lección que mis padres, Isabela y Ricardo, habían olvidado deliberadamente, deslumbrados por el brillo de una vida superficial que no dejaba espacio para nada que no pudiera fotografiarse y publicarse. Prepararme para el funeral fue una tortura. Abrí mi closet, y lo único que encontré fue un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano. Mientras me lo ponía, no podía dejar de imaginar a mi madre, Isabela, con un traje de diseñador, juzgando mi apariencia con esa mirada fría y crítica que también conocía. El nudo en mi garganta no era solo por el luto, era por la anticipación de la humillación. Sabía que me ignorarían, que actuarían como si yo fuera una extraña, una invitada incómoda en la despedida de su propio padre. La idea de enfrentarme a su indiferencia en el día más triste de mi vida me hacía temblar.
llenándome de una rabia sorda y una profunda impotencia. Tomé un Uber hacia el cementerio. El sol de Florida se sentía agresivo, demasiado brillante para un día tan oscuro. Apreté con fuerza el diario de mi abuelo dentro del bolsillo de mi abrigo. Mis nudillos estaban blancos. Ese pequeño libro era mi armadura, el único escudo que tenía contra el desprecio que estaba a punto de enfrentar. Cada semáforo en rojo aumentaba mi ansiedad. Miraba por la ventana los lujosos edificios de Brickell, el distrito financiero, y pensaba en lo irónico que era. Mis padres vivían en ese mundo de cristal y acero, un mundo que los había alejado de todo lo que realmente importaba, de todo lo que mi abuelo representaba y que yo tanto amaba. Al llegar, lo primero que vi fue el auto. Un reluciente BMW negro, estacionado con una arrogancia que gritaba: «Aquí estamos». Estaban de pie junto a la entrada de la capilla, no abrazándose ni consolándose, sino hablando animadamente con unos conocidos. Mi madre, Isabela, llevaba un vestido negro que seguramente costaba más que mi alquiler de 3 meses. Y mi padre, Ricardo, lucía un reloj de oro que destellaba bajo el sol. No había ni rastro de dolor en sus rostros, solo una especie de impaciencia social, como si estuvieran en un evento de negocios en lugar del funeral del hombre que les dio todo. La escena era tan grotesca, tan fuera de lugar, que por un momento sentí náuseas. Caminé hacia ellos, con el corazón martillándome contra las costillas. Cada paso se sentía pesado, como si avanzara a través de un lodo espeso. Cuando estaba a solo unos metros, sus miradas se cruzaron con la mía. Por una fracción de segundo, vi un destello de fastidio en los ojos de mi madre antes de que su rostro se volviera una máscara de educada indiferencia. No dijeron mi nombre. No hubo un gesto de saludo, ni siquiera una inclinación de cabeza. Simplemente se giraron ligeramente, dándome la espalda para continuar su conversación, dejándome parada sola en medio del camino. En ese instante, en el funeral de mi único aliado, volví a ser invisible. La humillación fue tan afilada y fría como el filo de un cuchillo. Me quedé allí, petrificada, sintiendo cómo el calor del sol de Florida se convertía en un frío glacial que me recorría la espalda. El aire se sentía denso, pesado, y cada murmullo de los otros asistentes al funeral sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Ser invisible no era nuevo para mí, pero que lo hicieran con tanta naturalidad, con tanto desdén, en el funeral del hombre que me había enseñado lo que era el amor, abrió una herida que pensé que ya había cicatrizado. No era solo dolor lo que sentía, sino una rabia helada que se asentaba en el fondo de mi pecho. Apreté la mano dentro del bolsillo de mi abrigo, mis dedos rozando la cubierta de cuero gastado del diario de mi abuelo. Era mi ancla, el único recordatorio de que mi valor no dependía de su aprobación. Entré en la pequeña capilla detrás de ellos, manteniendo una distancia prudente. Se sentaron en la primera fila, como si fueran los protagonistas de una obra de teatro, aceptando las condolencias con sonrisas ensayadas y rostros compungidos que no engañaban a nadie, o al menos, no a mí. Yo elegí un asiento al fondo, en la esquina, donde nadie pudiera verme. Desde allí, los observé. Vi a mi padre, Ricardo, mirar su reloj de oro en 2 ocasiones distintas durante el breve servicio. Vi a mi madre, Isabela, susurrarle algo al oído y luego pasarle un pañuelo de seda, un gesto perfectamente coreografiado para los espectadores. No derramó ni una sola lágrima. Su dolor era un accesorio más, como el collar de perlas que adornaba su cuello. Mientras el sacerdote hablaba de la bondad y la generosidad de mi abuelo Javier, un nudo se formó en mi garganta. Cada palabra era un eco de la verdad que yo conocía, del hombre que pasaba horas en su taller enseñándome a reparar libros, contándome historias de su juventud y escuchando mis problemas con una paciencia infinita. Él era mi refugio. Miré a mis padres y vi a 2 extraños. Su conexión con él parecía haberse borrado, reemplazada por una impaciencia apenas disimulada. Estaban allí físicamente, ocupando el espacio que les correspondía por derecho de sangre, pero sus mentes y sus corazones estaban a kilómetros de distancia, probablemente en algún centro comercial,
o en la planificación de su próximo viaje de lujo. La hipocresía era tan palpable que me costaba respirar. Después del servicio, mientras la gente salía y se congregaba en los jardines del cementerio, una prima lejana de mi madre, a quien no veía desde que era una niña, se acercó a mí con una expresión genuina de tristeza. «Sofía, querida, cuánto lo siento. Tu abuelo te adoraba», dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo. Pero, antes de que pudiera responder, mi madre apareció a su lado como una sombra. «Elena, qué gusto verte», dijo con una sonrisa tensa, colocando una mano en el brazo de la mujer y guiándola sutilmente lejos de mí. «Sofía está muy abrumada. Necesita un momento a solas». La mentira fue tan rápida, tan fluida, que por un instante casi me la creo yo misma. Me estaba aislando activamente, asegurándose de que nadie rompiera la narrativa de que yo era un fantasma. La prima me lanzó una mirada de confusión y pena antes de ser arrastrada por mi madre. Me quedé sola de nuevo. El breve momento de conexión humana evaporado. La humillación ya no era pasiva, era una estrategia deliberada. Querían que yo no existiera en su mundo, ni siquiera en el contexto del duelo. Fue entonces cuando la rabia que sentía comenzó a transformarse en algo más frío y afilado. Determinación. Volví a meter la mano en el bolsillo y apreté el diario con más fuerza. Las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza, de una tarde en que le conté llorando cómo me sentía en casa. El silencio a veces es el arma más poderosa. Sophie, deja que los demás hagan ruido. La verdad no necesita gritar. Me mantuve a distancia, observando cómo mis padres se movían entre los grupos de personas, cambiando de máscaras según con quién hablaban. Con los amigos de su club de campo, eran los hijos afligidos pero estoicos. Con los socios de negocios de mi padre, eran profesionales que manejaban una difícil situación personal con gracia. Fue en una de esas conversaciones donde escuché las palabras que confirmaron mis peores sospechas. Ricardo hablaba en voz baja con un hombre de traje caro, pero el viento trajo sus palabras hasta mí. Sí, un golpe duro. Javier era un hombre muy previsor. Acumuló un patrimonio considerable. Esperamos que su legado esté bien administrado. La palabra legado en su boca sonaba sucia, despojada de todo significado emocional y reducida a una cifra en una cuenta bancaria. Isabela se unió a ellos, añadiendo con un tono de falsa modestia: «Lo más importante es honrar su memoria, por supuesto, pero hay que ser prácticos». El señor Morales nos citó mañana en su oficina de Brickell para leer el testamento. Es mejor resolver estos asuntos rápidamente. La forma en que lo dijo, como si estuvieran discutiendo la logística de una fusión empresarial, en lugar de la última voluntad de su padre, me revolvió el estómago. Su codicia ya no era un susurro, era un grito. Estaban contando los minutos para poner sus manos sobre el dinero, usando el funeral como una incómoda pero necesaria antesala para el verdadero evento principal: la repartición de los bienes. El BMW negro aparcado a la entrada no era solo un coche, era un símbolo de lo que realmente les importaba. Fue entonces cuando mi padre me vio. Por un momento, una chispa de esperanza, estúpida e ingenua, se encendió en mí. Quizás vendría a decirme algo, cualquier cosa que mostrara un atisbo de humanidad. Cruzó el césped en mi dirección. Su rostro serio. Mi corazón latió un poco más rápido, pero cuando llegó frente a mí, su mirada era fría, distante. No hubo un abrazo, ni una palabra de consuelo. «Sofía», dijo, su voz plana y sin emoción. «El señor Morales nos ha informado de que tu presencia también es requerida mañana en la lectura del testamento. La cita es a las 10 en punto en su despacho. No llegues tarde». Se dio la vuelta sin esperar una respuesta y regresó con su grupo. Me quedé allí, sintiendo el peso de sus palabras. No me había llamado para compartir un momento de duelo como padre e hija. Me había llamado para darme una orden, para informarme de una obligación legal. Yo no era su hija en ese momento. Era un requisito burocrático, una pieza necesaria en el tablero de su juego de herencia. La palabra que mi madre había susurrado años atrás volvió a mi mente con una claridad brutal: carga. Incluso en la muerte de la única persona que me amó,
Seguía siendo eso para ellos. Una complicación, un detalle molesto en su camino hacia la riqueza. El dolor se mezcló con una extraña sensación de liberación. La última pizca de esperanza de una reconciliación se había extinguido para siempre. Justo cuando sentía que el peso de todo aquello me aplastaría, mis ojos se encontraron con los del señor Morales, el abogado de mi abuelo, que estaba de pie cerca de la salida, observando la escena. Era un hombre mayor, de cabello plateado y ojos amables, que conocía a nuestra familia desde antes de que yo naciera. No me sonrió, pero en su mirada vi algo que no había visto en los ojos de mis padres en una década. Reconocimiento. Me vio a mí, a Sofía, no a un problema o a una extraña. Hizo un leve, casi imperceptible, gesto de asentimiento con la cabeza. No fue un gesto de lástima, sino de complicidad, de entendimiento. Fue un pequeño faro en medio de la oscuridad, una señal de que quizás no estaba tan sola como creía. Mis padres, ajenos a todo, se despidieron de sus conocidos y caminaron hacia su BMW. El motor arrancó con un rugido suave y potente, y se alejaron por el camino de grava sin siquiera mirar por el espejo retrovisor. Los vi desaparecer, llevándose consigo su mundo de apariencias y ambiciones. Me quedé sola en el silencio del cementerio, con el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre las lápidas. El aire olía a tierra y a flores. Mañana me enfrentaría a ellos de nuevo, en su territorio, en una de esas torres de cristal de Brickell que tanto adoraban. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía miedo, solo una calma gélida. Iba a ir a esa reunión, y por primera vez en mi vida, no iba a sentirme pequeña. Iba a escuchar, en silencio, la última historia que mi abuelo tenía para contar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las persianas de mi apartamento con la misma indiferencia del día anterior. Me vestí con el mismo vestido negro, mi única opción formal, pero algo dentro de mí había cambiado. El temblor en mis manos había sido reemplazado por una quietud helada. No era valentía, sino una especie de resignación decidida. Antes de salir, tomé el diario de mi abuelo de la mesita de noche. No lo abrí. Simplemente sentí el cuero gastado bajo mis dedos. Su textura familiar era un ancla en el mar de incertidumbre que me esperaba. Hoy no iba a ser la víctima. Hoy iba a ser la guardiana de su memoria, la portadora silenciosa de la verdad que él y yo compartíamos. El mundo de mis padres, con sus fachadas de cristal y sus corazones de piedra, no iba a quebrarme. No hoy. El viaje en Uber hacia Brickell fue como atravesar una frontera hacia otro país. Dejé atrás las calles modestas y familiares de mi barrio para adentrarme en un cañón de rascacielos imponentes que parecían arañar el cielo. Cada edificio era un monumento al poder y al dinero, un lenguaje que mis padres hablaban con fluidez y que para mí era completamente ajeno. Me sentía como una extraña en una tierra extranjera, pero por primera vez no me sentía intimidada. Observaba las fachadas de vidrio reflejando un sol brillante y pensaba en las lecciones de mi abuelo sobre las cubiertas de los libros. Él me había enseñado que el verdadero valor no reside en el brillo exterior, sino en la solidez de lo que se guarda dentro. Aferrada a esa idea, sentí que, a mi manera, yo también estaba blindada. El vestíbulo del edificio era tan opulento como esperaba. Suelos de mármol que reflejaban las luces como un espejo, obras de arte abstracto en las paredes y un silencio casi reverencial, roto solo por el suave murmullo de gente con trajes caros. Era el templo en el que mis padres rendían culto a su dios, el estatus. Mientras subía en el ascensor de paredes de cristal, viendo la ciudad de Miami extenderse a mis pies, sentí una extraña mezcla de vértigo y claridad. Este mundo, que una vez me pareció tan inalcanzable y deseable a través de los ojos de mi madre, ahora me resultaba frío, vacío y desprovisto de cualquier cosa que yo considerara valiosa. El aroma a cuero viejo y papel de mi pequeño taller era 1000 veces más reconfortante que el aire estéril y perfumado de aquel lugar. La oficina del señor Morales estaba en el piso 40, con una vista panorámica de la bahía de Biscayne que te dejaba sin aliento.
Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros de derecho con lomos de cuero, un detalle que sabía que mi abuelo habría apreciado. Mis padres ya estaban allí, sentados en dos elegantes sillas de cuero frente al imponente escritorio de caoba. Parecían parte del decorado, perfectamente integrados en ese ambiente de lujo y poder. Mi madre, Isabela, me barrió con la mirada de arriba abajo, y una microexpresión de desdén se dibujó en su rostro al ver mi sencillo vestido. Mi padre, Ricardo, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El aire en la habitación era denso, cargado de una tensión tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Sofía, bienvenida. Me alegro de que hayas podido venir. La voz del señor Morales rompió el silencio gélido. Se levantó de su silla y me recibió con una calidez que me desarmó por completo. Me ofreció la mano, y su apretón fue firme y reconfortante. ¿Te gustaría un café? ¿Agua? El simple gesto de amabilidad, tan ausente en la actitud de mis padres, fue como un salvavidas. Vi cómo Isabela y Ricardo intercambiaban una mirada de fastidio. Mi presencia era una molestia, y la cortesía del abogado hacia mí, una pérdida de tiempo. Javier siempre hablaba maravillas de tu lealtad, Sofía, añadió el señor Morales en voz baja, solo para que yo lo oyera. Estaría muy orgulloso de verte hoy aquí. Esas palabras fueron mi verdadera armadura. Isabela, incapaz de soportar un segundo más de lo que ella consideraba formalidades innecesarias, interrumpió con un tono afilado. Señor Morales, si no le importa, ¿podríamos proceder? Ricardo y yo tenemos un almuerzo de negocios muy importante al mediodía y no quisiéramos llegar tarde. Su voz destilaba impaciencia, como si la lectura del testamento de su propio padre fuera un trámite burocrático que se interponía en su ajetreada agenda social. No hubo ni una pizca de emoción, ni un atisbo de duelo, solo la fría y calculadora eficiencia de alguien que va a cerrar un trato. La crudeza de sus palabras me golpeó, pero ya no me dolió. Simplemente confirmó, una vez más, la inmensa distancia que nos separaba. El señor Morales se ajustó las gafas y la miró con una expresión serena pero inquebrantable. Su calma era un contrapunto perfecto a la ansiedad mal disimulada de mi madre. Por supuesto, Isabela, respondió con una voz pausada que parecía amplificar la tensión en la sala. Sin embargo, los últimos deseos de un hombre de la talla de Javier merecen ser tratados con el debido respeto y sin prisas. Abrió lentamente una carpeta de cuero sobre su escritorio, y cada uno de sus movimientos parecía deliberado, casi ceremonial. Sentí que estaba tomando el control de la situación, marcando un ritmo que obligaba a mis padres a salir de su mundo de urgencia y superficialidad para enfrentarse, por fin, a la verdadera voluntad del hombre al que decían llorar. Mientras el abogado comenzaba a leer el preámbulo legal del documento, mi mente voló a una tarde de lluvia en el taller de mi abuelo. Yo estaba preocupada por una discusión que había tenido con mis padres, y él, mientras me mostraba cómo reforzar el lomo de un viejo libro, me habló del señor Morales. Morales es un hombre de principios, Sophie, me dijo, su voz grave y tranquilizadora. No, es como el lomo de un buen libro, fuerte, íntegro y diseñado para proteger la verdad que contiene, sin importar cuántas veces se abra o se cierre. Recordar sus palabras en ese momento me dio una profunda sensación de seguridad. Sabía que el hombre sentado frente a mí no era solo un abogado, era el guardián de la última historia de mi abuelo, y la contaría exactamente como él quería que fuera contada. La lectura continuó con legados menores. Un viejo reloj de bolsillo para un primo, una colección de sellos para un amigo de la infancia, una generosa donación a la biblioteca pública del barrio donde creció. Con cada cláusula, la impaciencia de mis padres crecía. Ricardo tamborileaba con los dedos sobre el reposabrazos de su silla, un sonido rítmico y molesto que llenaba los breves silencios. Isabela suspiró audiblemente en un par de ocasiones, mirando de reojo el reloj de oro en la muñeca de mi padre. Para ellos, todo esto era paja, un prólogo innecesario antes del capítulo que realmente les importaba, el que detallaba la distribución del patrimonio considerable. Su codicia era tan transparente que resultaba casi grotesca.
una mancha vulgar en la solemnidad del momento. Finalmente, el señor Morales hizo una pausa. Levantó la vista del documento y nos miró a los tres, pero sus ojos se detuvieron un segundo más en mis padres. Ahora llegamos al cuerpo principal del patrimonio de Javier, dijo, y el aire en la habitación pareció espesarse. Isabela y Ricardo se irguieron en sus asientos, sus cuerpos tensos por la anticipación. Sin embargo, continuó el abogado, Javier fue muy explícito en sus instrucciones. Antes de nombrar al heredero principal de sus bienes, estipuló que se leyera en voz alta una carta personal que dejó sellada. Con un movimiento lento, sacó del interior de la carpeta un sobre amarillento, cerrado con un sello de lacre rojo. El corazón me dio un vuelco. Esto no era un testamento normal. Era la última palabra de mi abuelo, y estaba a punto de ser escuchada. El sobre amarillento en la mano del señor Morales parecía absorber todo el sonido de la habitación. Mis padres lo miraron como si fuera un obstáculo absurdo, un último capricho senil que se interponía entre ellos y su premio. Una carta. ¿En serio?, susurró mi madre. Isabela, con un tono de desdén que no se molestó en ocultar. ¿Qué clase de drama es este? Mi padre nunca fue un hombre de sentimentalismos. Ricardo, mi padre, asintió con un gesto seco, su mandíbula tensa. Para ellos, cualquier cosa que no fuera una cifra con varios ceros era una pérdida de tiempo. Para mí, ese sobre era el corazón de mi abuelo, latiendo una última vez en esa fría oficina. Sabía que sus palabras serían su verdadero legado, mucho más valioso que cualquier cuenta bancaria. Con una parsimonia que enfureció visiblemente a mis padres, el señor Morales tomó un pequeño abrecartas de plata de su escritorio. El sonido del papel rasgándose fue nítido y deliberado. Un corte limpio en la densa atmósfera de codicia. Desdobló con cuidado la hoja, que era vieja y frágil, con los bordes amarillentos por el tiempo. Pude ver la caligrafía familiar de mi abuelo, elegante e inclinada, la misma que llenaba las páginas del diario que yo apretaba en mi bolsillo. Disculpe, señor Morales, pero ¿es esto estrictamente necesario?, intervino mi padre, incapaz de contenerse más. Tenemos entendido que el proceso es leer las disposiciones, no la correspondencia personal. Su intento de sonar razonable estaba teñido de una urgencia casi desesperada. No querían escuchar al hombre, solo querían contar su dinero. Es más que necesario, Ricardo. Es una condición vinculante, respondió el abogado sin levantar la vista del papel. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del acero. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. A mis queridos presentes, empezó, y la voz de mi abuelo, canalizada a través del abogado, llenó el silencio. Si están escuchando esto, significa que he emprendido mi último viaje. No les hablaré de mis inversiones ni de mis propiedades. Esas cosas son solo herramientas. Y como cualquier herramienta, su valor reside en las manos que las usan. Hoy quiero hablarles de lo que de verdad construye una vida: la lealtad, la integridad y el coraje de proteger lo que es frágil en un mundo que solo valora la fuerza. Mis padres se miraron, confundidos. Este no era el lenguaje que ellos entendían. La mención de la lealtad me transportó a una tarde en su estudio, años atrás. Yo estaba sentada en el suelo, ayudándole a organizar sus libros, y lo vi escribir en una hoja de papel idéntica a la que el abogado sostenía ahora. Al notar mi curiosidad, me sonrió y dijo: «A veces, Sophie, las verdades más importantes deben quedar por escrito. No porque se olviden, sino porque las voces ruidosas y vacías intentarán ahogarlas. El papel y la tinta son silenciosos, pero son permanentes». En ese momento, en la oficina de Brickell, entendí que aquella no había sido una lección casual. Había sido una promesa. El diario en mi bolsillo se sentía como un escudo, un testimonio tangible de esa verdad silenciosa que él se había asegurado de proteger incluso después de su muerte. La lectura continuó, y el tono de la carta cambió sutilmente. «Con gran tristeza», leyó el señor Morales, «he visto cómo algunos de los que más amaba eligieron el brillo sobre la sustancia, la apariencia sobre la verdad.
construyeron un castillo de cristal sobre cimientos de arena, olvidando que el verdadero valor no se exhibe, se siente. Espero que algún día encuentren el camino de regreso a lo que realmente importa. Aunque no pronunció sus nombres, las palabras cayeron sobre mis padres como piedras. Vi a Isabela enderezarse en su silla, su rostro una máscara de indignación. «Esto es un insulto», siseó, su voz un veneno bajo. «Está usando su testamento para juzgarnos. Es inaceptable». La ofensa en su voz no era por el dolor, sino por el ataque a su imagen pública, incluso frente a una audiencia de solo 2 personas. Ricardo, envalentonado por la ira de su esposa, intentó tomar el control. Se puso de pie a medias, apoyando las manos en el escritorio del abogado. «Señor Morales, ya es suficiente. Le exijo que detenga esta farsa y proceda con los asuntos financieros. Mi padre no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. Podríamos impugnarlo». La amenaza flotó en el aire. Fea y desesperada. Era su último recurso. Si la narrativa no les favorecía, la destruirían. Pero el señor Morales ni se inmutó. Levantó la vista del papel, se quitó las gafas lentamente y lo miró con una autoridad gélida que congeló a mi padre en su sitio. La calma del abogado era un muro infranqueable contra su vulgar desesperación. «Siéntate, Ricardo», dijo el señor Morales, y su voz, aunque baja, no admitía réplica. «Tu padre estaba más lúcido que nadie en esta sala, y como su albacea, te informo que cualquier intento de impugnar este testamento basado en acusaciones infundadas será recibido con toda la fuerza de la ley». Estas fueron sus últimas y más claras instrucciones. Volvió a ponerse las gafas y continuó leyendo como si nada hubiera pasado, dejando a mi padre humillado y sin palabras. La dinámica de poder en la sala había cambiado irrevocablemente. Mis padres ya no eran los clientes importantes. Eran meros espectadores de un guión que no controlaban, escrito por un hombre al que nunca se molestaron en comprender de verdad. La carta llegó a su punto crucial. «Toda mi vida adulta», leyó el abogado, «la dediqué a un propósito que mantuve en secreto para el mundo. Un compromiso que le dio sentido a cada dólar que gané y a cada hora que trabajé. Este propósito era mi verdadero tesoro, mi mayor orgullo. Y lo protegí del ruido y la vanidad del mundo exterior con la ayuda de una sola persona, cuya lealtad fue mi mayor consuelo y mi más grande regalo». En ese momento, sentí un cambio en la habitación. Las miradas confundidas de mis padres se volvieron hacia mí, afiladas y llenas de una nueva y fea sospecha. Por primera vez en todo el día, realmente me vieron. Y en sus ojos no había amor, ni reconocimiento, solo el cálculo frío de quien ve una amenaza inesperada a sus intereses. El peso de sus miradas fue abrumador. Una oleada del viejo miedo, el de la niña invisible y rechazada, intentó subir por mi garganta. Quería encogerme, desaparecer, como tantas veces había hecho en el pasado. Pero entonces, mis dedos rozaron la cubierta gastada del diario. Sentí la textura del cuero, las hendiduras dejadas por las manos de mi abuelo, y una calma helada me invadió. Él había previsto este momento. Había preparado este camino para mí. Levanté la barbilla y les devolví la mirada, no con desafío, sino con una serenidad que sabía que los desconcertaría más que cualquier grito. Mi silencio ya no era un signo de debilidad, era el guardián de su secreto. Mi resolución se cristalizó. No diría una palabra. Dejaría que la verdad de mi abuelo hablara por mí. El señor Morales terminó de leer. Dobló la carta con sumo cuidado y la depositó sobre el escritorio, junto al sobre vacío. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de preguntas no formuladas y de una tensión que vibraba en el aire. Isabela y Ricardo estaban pálidos, su arrogancia reemplazada por una visible ansiedad. La herencia que habían dado por sentada de repente parecía incierta, atada a un secreto del que no sabían nada y a una persona a la que habían despreciado. El abogado tomó el documento principal del testamento, su gesto solemne marcando el final del preludio y el comienzo del acto final. Ajustó sus gafas una última vez y nos miró a los tres. «Y ahora», anunció, su voz resonando con una claridad ineludible,
La cláusula que dispone del patrimonio principal de Javier Villanueva. La voz del señor Morales cortó el aire como un bisturí. Procedo a leer la cláusula número 7, referente a la totalidad de los bienes, acciones y propiedades de Javier Villanueva. Mis padres, Isabela y Ricardo, se inclinaron hacia adelante casi imperceptiblemente, como depredadores a punto de saltar. Sus cuerpos estaban tensos, sus rostros eran máscaras de ávida expectación. Yo, en cambio, me sentí extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. Apreté el diario de mi abuelo en el bolsillo. Su forma rectangular era un ancla en la tormenta que estaba a punto de desatarse. El abogado hizo una pausa deliberada, sus ojos recorriendo la página antes de leer las palabras que lo cambiarían todo, para siempre. Yo, Javier Villanueva, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, leyó con una voz clara y firme. Lego la totalidad de mi fortuna, incluyendo todos mis activos líquidos, propiedades e inversiones, a la única persona que conoció, respetó y guardó mi mayor secreto, mi verdadero proyecto de vida. Un silencio denso y pesado cayó sobre la oficina. Las palabras flotaron en el aire, incomprensibles para mis padres. Vi cómo se miraban el uno al otro, una arruga de confusión en sus frentes. ¿Un secreto?, susurró Isabela, su voz apenas audible. Pero, esos somos nosotros, su familia. ¿A quién más podría referirse? Ricardo asintió, tratando de forzar una sonrisa de confianza que no llegó a sus ojos. Es solo una forma poética de decirlo. Obviamente, se refiere a sus hijos. Pero el señor Morales no les dirigió la palabra. Lentamente, con una gravedad que parecía detener el tiempo, levantó la vista del testamento y sus ojos se encontraron con los míos. No había lástima ni triunfo en su mirada, solo un profundo y solemne reconocimiento. Fue como si una luz se encendiera sobre mí, sacándome de las sombras en las que había vivido durante una década. En ese instante, todo el poder de la habitación se desplazó. Ya no era la invitada invisible, la nota al pie de página en la historia de su éxito. Era el centro, el nudo que ataba el verdadero legado de mi abuelo. Sentí las miradas de mis padres girar hacia mí, primero con incredulidad, y luego con un veneno que me heló la sangre. ¡A ella!, gritó mi madre, poniéndose de pie de un salto. Su rostro, antes una máscara de compostura, se había contorsionado en una mueca de pura furia. Esto es absolutamente ridículo. Es un fraude. Esa niña lo ha manipulado durante años, llenándole la cabeza de mentiras contra nosotros. Siempre fue una víbora silenciosa. Mi padre se levantó también, su rostro enrojecido por la ira. Vamos a impugnar esto, Morales. Es evidente que mi padre no estaba en su sano juicio. Esto es un caso claro de influencia indebida. No obtendrá ni un solo centavo. Las acusaciones llovieron sobre mí, feas y desesperadas. El sonido de su mundo de apariencias desmoronándose a su alrededor. Pero yo no dije nada. El silencio, como me enseñó mi abuelo, era mi arma más poderosa. En lugar de responder, metí la mano en el bolsillo y saqué el viejo diario de cuero. Con un movimiento lento y deliberado, lo coloqué sobre la pulida superficie del escritorio de caoba. No lo abrí. No hacía falta. Su sola presencia era un testimonio. El pequeño libro gastado, lleno de amor y verdad, contrastaba violentamente con el lujo frío y estéril de la oficina y con la fea codicia de mis padres. El BMW nuevo, el reloj de oro, el vestido de diseñador, todo se veía de repente barato y vulgar frente a la riqueza contenida en esas páginas amarillentas. El señor Morales miró el diario y asintió levemente, como si reconociera a un viejo amigo. Ese simple gesto validó todo lo que yo era y todo lo que ellos nunca quisieron ver. Siéntense, por favor, dijo el abogado. Su voz tranquila, pero con un filo de acero que cortó sus gritos. Javier anticipó esta reacción. Y no hay base alguna para una impugnación. Dejó pruebas irrefutables de su lucidez y de sus intenciones. Se giró hacia un archivador cercano y sacó una carpeta gruesa y abultada. La abrió sobre el escritorio,
revelando documentos, fotografías y estados de cuenta. El secreto de Javier no era un capricho, explicó, su voz llenando el silencio atónito de la sala. Era la Fundación Renacer, una organización que fundó anónimamente hace 30 años para ayudar a jóvenes en situación de abandono. Jóvenes como lo fue Sofía para ustedes. Una carga. La palabra resonó en la habitación, un eco de la crueldad de mi madre. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Isabela. Ricardo abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. El señor Morales continuó, implacable. Javier dedicó la mayor parte de su vida y de su fortuna a esta causa. El patrimonio considerable del que hablaban no era para comprar más autos de lujo o relojes caros. Era el motor que mantenía viva la esperanza para cientos de chicos que no tenían a nadie. Pasó las páginas de la carpeta, mostrando fotos de centros de acogida, de talleres educativos, de rostros sonrientes de adolescentes que habían encontrado una segunda oportunidad. Era un universo entero del que mis padres no sabían nada, un legado de compasión que su egoísmo les había impedido ver. Y Sofía, continuó el abogado, mirándome con un respeto que me hizo sentir un nudo en la garganta, no solo guardó su secreto, fue su cómplice. Durante los últimos 5 años, ha sido voluntaria, mentora y el alma de la fundación. Gestionaba la comunicación, organizaba eventos y, lo más importante, era el puente entre Javier y los jóvenes. Porque ella entendía su dolor. Ella no lo manipuló. Ella lo honró. Ella fue la única que vio al hombre, no a la cuenta bancaria. Cada palabra era una vindicación, una pieza de mi identidad que había sido negada y que ahora era expuesta a la luz con una claridad innegable. La carga se había convertido en la guardiana. La niña invisible era la heredera de un propósito. Mis padres se desplomaron en sus sillas, derrotados. La rabia había sido reemplazada por un vacío aturdido. No era solo la pérdida del dinero, era la humillación de su propia insignificancia. Se dieron cuenta de que habían sido meros espectadores en la vida de su propio padre, tan deslumbrados por el brillo de su riqueza, que nunca vieron la luz de su corazón. Habían llorado por un testamento, no por un hombre. Y ahora, la verdad de ese hombre los había dejado desnudos, exponiendo su alma vacía y superficial ante la única persona a la que habían intentado borrar de sus vidas. El silencio en la oficina ya no era tenso, era el silencio de una tumba. Los miré, por última vez, sin odio, ni siquiera con pena, solo con la distancia con la que se mira a dos extraños. El dolor de su rechazo, que me había acompañado durante una década, se había disuelto. Ya no necesitaba su aprobación, ni su amor, ni siquiera su reconocimiento. Mi abuelo me lo había dado todo. Me había dado un propósito. Me volví hacia el señor Morales, dejando a mis padres atrás, como dos estatuas de sal en su propio desierto de codicia. El pasado, por fin, estaba cerrado. Con la voz firme, una voz que no sabía que tenía, hice la primera pregunta de mi nueva vida. No fue sobre el dinero, ni sobre las propiedades, ni sobre nada que mis padres pudieran entender. Fue una pregunta que mi abuelo habría querido que hiciera. «Señor Morales», dije, sintiendo el peso de una hermosa responsabilidad posarse sobre mis hombros. «¿Cuál es el siguiente paso para la fundación? Hay mucho trabajo por hacer». El señor Morales me miró, y por primera vez en toda la mañana, una sonrisa genuina y cálida iluminó su rostro. Era una sonrisa de alivio, de misión cumplida. «El siguiente paso, Sofía», dijo, cerrando la gruesa carpeta de la fundación y deslizándola suavemente sobre la superficie de caoba hacia mí. «Y lo decides tú. Javier te dejó no solo los recursos, sino la total autonomía. Confió en tu juicio por encima del de cualquier otro». Mis padres permanecían petrificados en sus sillas, dos figuras de cera cuya arrogancia se había derretido bajo el calor abrasador de la verdad. Sus rostros estaban vacíos, desprovistos de la ira que los había consumido momentos antes, dejando solo una desolación hueca. La batalla había terminado sin que yo hubiera pronunciado una sola palabra de combate. Me levanté, mis movimientos lentos y deliberados. Tomé la carpeta,
Su peso en mis manos se sentía real, sustancial. Era el peso de la confianza, de las vidas que mi abuelo había tocado y de las que yo tocaría ahora. No les dirigí ni una sola mirada a Isabela y Ricardo. No había nada que decir. Nuestro vínculo no se había roto en ese momento. La revelación del testamento simplemente había iluminado el abismo que nos había separado durante una década. Ellos no eran mis padres. Eran los fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Caminé hacia la puerta, y el único sonido en la habitación era el suave roce de mi vestido barato y el latido firme de mi propio corazón. Al cerrar la puerta detrás de mí, no sentí ni triunfo ni rencor, solo una profunda y abrumadora paz. Mientras esperaba el ascensor en el silencioso pasillo de mármol, no pude evitar imaginar la escena que dejaba atrás, la explosión de furia que seguramente seguiría a mi partida, las acusaciones mutuas, la desesperación al darse cuenta de que su mundo de apariencias se había derrumbado. Quizás intentarían gritar, amenazar al señor Morales, pero sabía que sería inútil. Mi abuelo y su abogado habían blindado su última voluntad. El BMW negro que los esperaba abajo ya no era un símbolo de estatus, sino el carruaje que los llevaría de vuelta a su vida vacía, una vida que ahora se sentía mucho más pobre de lo que había sido la mañana anterior. El ascensor llegó. Sus puertas de acero se abrieron como el telón final de una obra, y descendí de su mundo para siempre. De vuelta en mi apartamento, el olor a cuero viejo y papel me recibió como un abrazo. Todo parecía igual, pero todo había cambiado. Coloqué la carpeta de la fundación sobre mi mesa de trabajo, junto a las herramientas que usaba para dar nueva vida a libros olvidados. La abrí con manos temblorosas. Dentro no había solo informes financieros y escrituras de propiedades. Había cientos de fotografías, cartas de agradecimiento escritas a mano por adolescentes, informes de progreso de jóvenes que ahora eran médicos, maestros, artistas. Vi el rostro de mi abuelo en una foto, sonriendo en la inauguración de un pequeño centro comunitario, deliberadamente en un segundo plano para no ser el centro de atención. Lloré, no de tristeza, sino de un amor y una gratitud tan inmensos que sentí que el pecho se me partía. Unas semanas después, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Vendí mi pequeño apartamento y me mudé a la vieja casa de mi abuelo, no por su valor monetario, sino porque cada rincón respiraba su esencia. Su taller se convirtió en mi oficina, el lugar desde donde empecé a tejer los hilos de su legado. Pasaba mis días visitando los centros de la fundación, conociendo a los directores, a los mentores y, sobre todo, a los jóvenes. Me sentaba con ellos, escuchaba sus historias, compartía la mía. Por primera vez, mi pasado doloroso no era una herida, sino un puente. La niña que se había sentido como una carga, ahora era la persona que les aseguraba que ellos nunca lo serían. En sus ojos, vi el reflejo de mi propio valor recuperado. Mis padres intentaron contactarme una sola vez. Fue un mensaje de voz de mi padre, Ricardo, una semana después de la lectura del testamento. Su voz sonaba extraña, una mezcla forzada de autoridad paternal y súplica mal disimulada. No hubo disculpas. Habló de malentendidos, de la importancia de la familia y de cómo, juntos podríamos gestionar el legado de Javier de la manera correcta. Era una última y patética jugada, un intento de apelar a un vínculo que ellos mismos habían pulverizado. Escuché el mensaje hasta el final, sin sentir ni una pizca de la vieja necesidad de su aprobación. Luego, con un simple toque en la pantalla de mi teléfono, lo borré. Fue mi verdadero y último adiós. Su silencio después de eso fue absoluto. Las actualizaciones en sus redes sociales cesaron. Las fotos de cruceros y relojes caros fueron reemplazadas por un vacío digital. Meses más tarde, me enteré a través de esa misma prima lejana que me había hablado en el funeral, que habían vendido el Range Rover y el BMW. Se mudaron de su lujoso condominio en Brickell a un suburbio anónimo. Su red de amigos adinerados, construida sobre la frágil base de una riqueza que ya no poseían, se evaporó. Su caída no fue un castigo que yo les impuse,
sino la consecuencia natural de haber construido una vida sobre cimientos de arena. Su vergüenza era un asunto privado, y yo ya no formaba parte de su audiencia. Isabela y Ricardo terminaron exactamente como vivieron, aislados en un mundo de apariencias que ya no podían mantener. Su estatus, que era su única identidad, se desvaneció, dejándolos solos el uno con el otro, dos extraños unidos por la codicia y el fracaso. El señor Morales se mantuvo como un consejero leal y una figura paterna para mí, guiándome a través de las complejidades legales de la fundación, con la misma integridad con la que había protegido la voluntad de mi abuelo. Se convirtió en un verdadero amigo, un vínculo viviente con el hombre que nos había unido a ambos. Hoy, mientras escribo esto desde el viejo escritorio de mi abuelo, el sol de la tarde se filtra por la ventana de su taller. Sobre una esquina del escritorio descansa su diario, abierto en una página con un boceto de un árbol, cuyas raíces son más grandes que sus ramas. A su lado, yace el informe anual de la Fundación Renacer, lleno de historias de crecimiento y esperanza. Ya no me siento invisible. He encontrado mi lugar, no en un mundo de brillo y fachadas, sino en uno de propósito y verdad. El legado de mi abuelo no fue el dinero que dejó, sino la lección que me enseñó, que el verdadero valor de una persona se mide por el amor que protege y el bien que construye en silencio. Y continuar esa obra es mi mayor herencia. A través de todo este viaje, he aprendido que el dolor más profundo no viene de ser invisible para el mundo, sino de serlo para las personas que debían ser tu espejo. Durante años, busqué mi reflejo en los ojos de mis padres y solo encontré un vacío, una ausencia que me convenció de que yo era el problema, la pieza que no encajaba. Creí que su amor era el premio y que yo no era digna de ganarlo. Pero mi abuelo me enseñó la lección más importante. No necesitas la aprobación de todos, solo necesitas la lealtad de quienes realmente ven tu alma. El verdadero valor no se mide por la atención que recibes, sino por la integridad que mantienes en silencio, cuando nadie está mirando. Es un tesoro que ninguna herencia puede comprar y ninguna humillación puede arrebatar. Muchos de nosotros cargamos con etiquetas que nuestra propia familia nos ha puesto. La carga, el soñador, el problemático, el diferente. Nos las cuelgan en el cuello cuando somos demasiado jóvenes para defendernos, y pasamos años, a veces toda una vida, tratando de arrancárnoslas o, peor aún, creyendo que las merecemos. Mi historia no es solo sobre una herencia o una traición, es sobre el poder de redefinir quién eres, lejos de las voces que intentaron construirte a su imagen y semejanza. Se trata de entender que el rechazo de alguien no disminuye tu valor, simplemente revela su incapacidad para verlo. Tu historia no la escriben quienes te abandonaron, sino la persona en la que te conviertes a pesar de su ausencia. Eres el autor final de tu propio libro. Durante una década, observé el mundo de mis padres a través de una ventana de cristal. Veía los autos de lujo, los viajes exóticos, los relojes brillantes, y una parte de mí, la niña herida, pensaba que esa era la definición del éxito. Creía que ellos lo tenían todo, y yo, nada. Qué equivocada estaba. La riqueza que se exhibe es, a menudo, una máscara para cubrir una profunda pobreza interior. Mi abuelo, con su taller lleno de polvo y su ropa sencilla, era el hombre más rico que he conocido. Su fortuna no estaba en una cuenta bancaria, sino en su propósito, en su compasión silenciosa, en el amor que invertía en los demás sin esperar nada a cambio. Aprendí que la verdadera abundancia no es tener mucho, sino necesitar poco y darlo todo. Una de las lecciones más difíciles fue aprender a responder a la crueldad con silencio. Mi instinto, como el de cualquiera, era gritar, defenderme, enumerar cada injusticia y cada herida. Pero la sabiduría de mi abuelo me guió por otro camino. Me enseñó que el ruido y la ira son las armas de quienes no tienen la verdad de su lado. Mis padres esperaban una pelea, un drama, una confrontación que los validara como víctimas de una hija ingrata. Mi silencio los desarmó. No les di nada a lo que aferrarse, ninguna munición para sus justificaciones. La verdad, al final,
No necesitó mi voz para rebelarse. Su propia codicia gritó mucho más fuerte, exponiéndolos ante la única audiencia que realmente importaba, ellos mismos. Al final, la herencia más grande que recibí no fue la fundación, ni el dinero, ni la casa. Fue la liberación de la necesidad de ser amada por quienes eran incapaces de hacerlo. La liberación del peso de su desprecio y de la sombra de su indiferencia. Aceptar ese legado de propósito fue mi forma de decirles, sin palabras, que su abandono no me había destruido, sino que, irónicamente, me había preparado para la misión más importante de mi vida. Me habían considerado una carga, y el universo, con su extraña y poética justicia, me convirtió en la responsable de aligerar la carga de cientos de jóvenes que, como yo, solo necesitaban que alguien viera su valor más allá de las apariencias. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, es porque quizás tú también has sentido el frío de la indiferencia, o el peso de no ser suficiente para quienes más te importaban. Quizás tu legado no sea una fundación multimillonaria, sino la resiliencia que construiste en silencio, la bondad que ofreces a pesar de tus heridas, o la sabiduría que has ganado en tus propias batallas. Ese es tu verdadero patrimonio, uno que nadie puede quitarte. Tu valor no reside en la aprobación de otros, sino en la autenticidad con la que vives tu vida y en el amor que decides dar, incluso cuando no lo recibiste. Esa es la riqueza que realmente perdura, la que se transmite de alma a alma. ¿Cuál es el verdadero legado que estás construyendo en tu vida, lejos de lo que el mundo espera de ti? Si crees, como yo, que nuestra historia la definimos nosotros mismos y no quienes nos dieron la espalda, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí no compartimos ficciones. Compartimos la fuerza que nace de las cicatrices. Déjame un comentario contándome qué parte de esta historia resonó contigo. Juntos, estamos creando un espacio donde ser invisible ya no es una opción, porque aquí, todas nuestras voces importan.